Conduciendo mi Mercedes clase S por el Paseo de la Castellana en Madrid, me sentía bastante satisfecho conmigo mismo. Esta noche era la fiesta de graduación de Derecho de mi esposa, Sofía García. Iba a celebrarse en uno de esos hoteles de lujo en el barrio de Salamanca, un lugar que cuesta más que el salario anual de la mayoría de la gente por una sola noche, 50.000 euros por una noche. Y como Sofía tenía un gusto por el champán y cero concepto de presupuesto, todo era premium. No me importaba. Habría pagado el doble si pudiera ver su rostro, radiante de felicidad, cuando entrara. El trío de jazz que ella había elegido personalmente ya debía estar calentando, y el equipo de catering dando los últimos toques a esos ridículos aperitivos con pan de oro que tanto insistió en tener. Es una celebración única en la vida, me había dicho, parpadeando con esos hermosos ojos marrones. Tiene que ser perfecta, y yo, un tonto cegado por el amor, asentí y saqué mi tarjeta de crédito ilimitada sin dudarlo. El tráfico en Madrid un viernes por la tarde era sorprendentemente ligero, lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Normalmente, ir a un evento en el barrio de Salamanca a esa hora pico era como vadear melaza pegajosa mientras te atacaban taxistas enloquecidos. Pero esta noche, la carretera estaba despejada, demasiado despejada. Algo no estaba bien. Aparqué mi coche frente al hotel y supe al instante que algo andaba mal. Estaba más oscuro que el alma de mi exsuegra. No había aparcacoches, ni la cálida luz derramándose sobre la acera, ni el sonido de las celebraciones resonando desde el interior. Solo silencio y sombras. Mi instinto siempre empezaba un baile molesto cada vez que las cosas estaban a punto de torcerse. Aparqué el coche y caminé hacia la entrada principal. El sonido de mis zapatos italianos golpeando el pavimento era como un temporizador de cuenta regresiva. La puerta estaba firmemente cerrada. No cerrada como solo un poco tarde, sino cerrada como aquí no ha habido nadie en horas. Pegué mi cara al cristal, usando la mano para bloquear la luz de la calle. Vacío. Completamente, absolutamente, desoladoramente vacío. Antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que veía, mi teléfono ya estaba en mi mano. Marcación rápida 1. Sofía. Directamente al buzón de voz. Su voz era brillante y alegre. Hola, soy Sofía García. Estoy ocupada haciendo cosas maravillosas ahora mismo, así que no puedo contestar tu llamada. Deja un mensaje y te devolveré la llamada cuando pueda. Incluso su buzón de voz era arrogante. Debería haber visto esa señal de advertencia hace años. Seguí llamando. Al cuarto intento, finalmente contestó. Oh, cariño. Su voz era ligera, casi musical. En el fondo, podía escuchar ruido, risas, el tintineo de copas. Los sonidos que uno esperaría de una fiesta en pleno apogeo. Sofía, ¿dónde estás? Estoy en el hotel y está completamente a oscuras. La puerta está cerrada con llave. Hubo una pausa. Luego, esa risa. La misma risa que una vez encontré encantadora, pero que ahora sonaba como uñas raspando una pizarra. Oh, la fiesta. Terminó hace 2 horas. No quería que vinieras. Esas palabras me golpearon como un tren de carga lleno de ¿qué cojones está pasando aquí? ¿No quería que viniera? ¿Qué demonios quieres decir? Yo pagué por todo. Lo sé. Y fue precioso. Todo el mundo se lo pasó genial, por cierto. Y el trío de jazz fue perfecto. Excelente elección. Su voz era tan despreocupada, tan objetiva, como si estuviera hablando del tiempo o reseñando la comida de un restaurante decente. Sofía, esto es una locura. Tú simple. Me colgó. Me colgó como si fuera un teleoperador intentando venderme una garantía extendida para un coche que ni siquiera poseía. Me quedé en la acera, mirando mi teléfono, como si me hubiera traicionado personalmente. Los coches pasaban. La gente se apresuraba con sus planes de viernes por la noche, y la ciudad zumbaba como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo acababa de salirse de su eje. Fue en ese momento cuando cometí mi segundo error de la noche. Abrí Instagram. Había una publicación de hace 45 minutos. Sofía con el vestido color champán que le había comprado el mes pasado en esa boutique de la Milla de Oro, un vestido que costaba más por centímetro de tela que lo que gastan en aislamiento térmico. Estaba realmente deslumbrante, lo admito. Su pelo oscuro perfectamente peinado, su maquillaje impecable y radiante de felicidad. Y estaba besando a Carlos Ferrer, su jefe, el maldito Carlos Ferrer, socio principal del bufete de abogados donde ella trabajaba, el hombre del que ella había hablado sin parar durante meses. Oh, el abogado Ferrer piensa esto, y el abogado Ferrer sugirió aquello, y el abogado Ferrer es un jurista tan brillante. Llevaba meses llamándolo internamente abogado Ferrer, dijo esto. Abogado Ferrer hizo aquello porque su nombre aparecía en cada conversación, pero el verdadero golpe de gracia fue el pie de foto debajo de la foto.
No lo habría logrado sin ti, Carlos. Mi gran apoyo durante toda la carrera de Derecho. Mi apoyo, mi maldito apoyo. Yo pagué hasta el último céntimo de su matrícula durante 3 años. Yo pagué su alquiler, las cuotas del coche, sus gastos de compras, incluso su viaje de chicas a Mallorca. Fui su cajero automático personal durante toda nuestra relación, y ella estaba agradeciendo a Carlos Ferrer por patrocinar su carrera de Derecho. Un hombre que probablemente nunca le había comprado nada más caro que un café de Starbucks. Apreté mi teléfono hasta que el plástico crujió. Sentí la sangre corriendo en mis oídos y por un momento pensé que me desmayaría allí mismo en la acera. Esto no era una simple traición. Era una humillación helada, sazonada con deshonor público. Toda la gente importante para ella estaba en esa fiesta. Sus amigos de la Facultad de Derecho, sus colegas, probablemente la mitad del Círculo Legal de Madrid, y todos ellos pensaron que Carlos Ferrer era su patrocinador. Los comentarios ya estaban llegando. Emojis de ojos de corazón, mensajes de felicitación, personas etiquetando a amigos, diciéndoles que vieran a esta hermosa pareja. Un comentario me revolvió aún más el estómago. Por fin, chicos. Siempre me pregunté cuándo lo haríais oficial. Hacéis una pareja preciosa. Por fin. Se habían estado preguntando. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Deslicé el dedo por otras fotos de la fiesta. Sofía dando un discurso que por cierto la ayudé a escribir, agradeciendo a todos por su apoyo. Ella cortando ese ridículamente caro pastel hecho a medida que yo había encargado en esa pastelería de lujo en el barrio de Malasaña. Fotos de grupo con sus amigos de la Facultad de Derecho, fotos del trío de jazz tocando, gente bailando y riendo, literalmente pasándoselo en grande con mi dinero. Y en cada foto que aparecía una pareja, Sofía estaba con Carlos Ferrer, su brazo alrededor de su cintura, su mano en su pecho. Parecían sacados de una película romántica sobre jóvenes abogados exitosos que se enamoran entre expedientes y cafés hasta tarde. Cerré Instagram. No había nada más que decir. Me di la vuelta, dando la espalda a la sala de banquetes cerrada. No había nada más que decir ni que ver. La fiesta había terminado, en más de un sentido. Mientras regresaba a mi coche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La herida seguía abierta y ardiendo, pero debajo de ella había algo más frío y calculador. Sofía pensó que era muy inteligente al salirse con la suya con este pequeño engaño. Pensó que podría borrarme de su narrativa de éxito y sustituirme por su nuevo novio, como si yo fuera solo una nota a pie de página inconveniente en su autobiografía. Pero había algo que mi querida esposa no sabía, y que estaba a punto de volverse muy, muy importante. No gasto dinero a la ligera. Cada euro que gasto, cada inversión que hago, cada decisión financiera que afecta mi vida, se documenta, se rastrea y se registra con la precisión de un relojero suizo. ¿Y Carlos Ferrer? Bueno, digamos que nuestra relación era mucho más profunda de lo que Sofía imaginaba. El camino de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces rojas y visión de túnel inducida por la rabia. Apenas recuerdo cómo navegué por el tráfico de Madrid, y eso que conducir en esta ciudad normalmente requiere la concentración de un neurocirujano y la paciencia de un monje. Pero esta noche, podría haber conducido con los ojos vendados a través de una zona de demolición y no me habría dado cuenta. Don Luis, el conserje de mi edificio, me saludó con su habitual amabilidad, pero al verme bien, pude ver la preocupación en su rostro. Señor Moreno, ¿ha cenado? ¿Está bien? Claro, don Luis, llevo una vida de ensueño. Mi voz sonó plana, sin emoción. Incluso yo pude oír lo muerto que sonaba. El ascensor hasta el piso 30 pareció una eternidad. Casi no me reconocí en el reflejo de las puertas de metal pulido. Mi pelo, normalmente impecable, estaba revuelto por la mano, mi corbata torcida, y mis ojos tenían esa mirada vacía y conmocionada de los soldados que se ven en los documentales de guerra. Pero en cuanto abrí la puerta principal y vi mi apartamento, sí, mi apartamento, el que compré, pagué y decoré a mi gusto, algo empezó a endurecerse dentro de mí. Esto no era el final. De ninguna manera era el final. Estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, impecablemente limpio, ordenado y completamente bajo mi control. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista impresionante de las 4 torres y el horizonte de Madrid, las luces de la ciudad brillando como gemas baratas esparcidas sobre terciopelo negro. El mobiliario moderno, todo líneas limpias y materiales de lujo. Ni un solo mueble antiguo y engorroso que Sofía había insistido en que añadiría carácter. Sí, resultó que la que carecía de carácter era ella. Me serví 2 dedos de Macallan 25 años, el tipo de whisky que normalmente reservaba para cerrar un trato importante, y me dirigí directamente a mi despacho.
Esta habitación era mi santuario, mi fortaleza de soledad, mi cuartel general de estatus. Aquí, todo estaba exactamente donde debía estar, dispuesto con la precisión obsesiva que me había llevado al éxito. El escritorio era una obra de arte, hecho a medida por un artesano de Madrid con madera de nogal recuperada de un granero del siglo XIX en Cantabria, y costaba más por metro cuadrado que la mayoría de los apartamentos del barrio de Salamanca. Mi ordenador portátil estaba justo en el centro, flanqueado por 2 monitores idénticos y un sistema de sonido que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Las estanterías estaban llenas de libros de líderes empresariales, guías de inversión y tratados legales que realmente leía, a diferencia de algunas personas que solo posaban para fotos de Instagram. Pero la verdadera joya estaba bajo llave en el cajón inferior de mi escritorio, como un tesoro preciado, mi archivo de gestión de activos clave de cuero negro. Lo saqué y lo coloqué sobre el escritorio con la reverencia que se le da a un texto religioso. Contenía 3 años de registros meticulosos, cada transacción documentada con detalles obsesivos, extractos bancarios, recibos de transferencia, avisos de matrícula, comprobantes de pago de alquiler, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Era la autobiografía financiera completa de mi relación con Sofía. Esto era lo que Sofía nunca había entendido de mí. No hago nada a medias. Cuando amo a alguien, lo amo por completo, total y absolutamente, con todo lo que tengo. Y cuando apoyo financieramente a alguien, registro hasta el último céntimo, porque eso es lo que hacen los empresarios inteligentes. Llevan un registro, se cubren las espaldas y se aseguran de que, si las cosas salen mal, puedan demostrar exactamente lo que sucedió. Y esta noche, las cosas habían salido muy mal. Abrí el archivo y comencé a hojear las páginas. Cada una era un recordatorio de mi generosidad. Matrícula de la Facultad de Derecho, 3 años. 150 euros. Y eso sin incluir los libros, los materiales y el programa de intercambio en el extranjero al que ella tenía que asistir. Alquiler de su apartamento en el barrio de Salamanca, 36 meses a 3,5 euros al mes. Los pagos del Mercedes que ella insistía en que era esencial para el networking, otros 800 euros al mes. Sus gastos de compras, los costes de vacaciones, las facturas de restaurantes que podrían alimentar a un pequeño pueblo en la mayoría de los países. Los números incluso me sorprendieron a mí. Yo había sido el BBVA personal de Sofía, repartiendo efectivo con la generosidad de un ganador de lotería ebrio. Y ella me había recompensado besando a su jefe en una fiesta que yo financié, presentándolo públicamente como su patrocinador. Pero aquí es donde se pone interesante. Y es el punto en el que la completa ignorancia de Sofía sobre mis tratos comerciales le iba a pasar factura. Hace unos 18 meses, Sofía vino a verme con una historia triste sobre Carlos Ferrer. El pobre hombre estaba luchando por iniciar su propia consultoría legal. Tenía grandes sueños, pero no capital. Su familia le había cortado el apoyo financiero después de una disputa por su elección de carrera. Según Sofía, era brillante. Solo necesitaba que alguien creyera en él. «Cariño, eres tan bueno viendo el potencial de la gente», dijo, acurrucándose a mi lado en este mismo sofá. «Carlos tiene una visión increíble para revolucionar los servicios de derecho corporativo. Solo necesita que alguien con tu visión para los negocios le ayude a hacer la realidad». Ella parpadeó con sus largas pestañas, usando esa sonrisa que solía debilitarme las rodillas. «Solo conócelo. Solo un café. No es gran cosa. Realmente creo que os llevaréis bien. Así que conocí a Carlos Ferrer. ¿Y sabes qué? El tipo era realmente brillante. Su plan de negocios era sólido, su análisis de mercado preciso y sus proyecciones realistas. FF Abogados Consultores, nombrado por las iniciales de Carlos Ferrer, tenía un potencial real para alterar el modelo tradicional de derecho corporativo. El problema era que necesitaba una cantidad sustancial de capital para hacerlo realidad. Mucho más que un simple préstamo o una inversión de amigos y familiares. Fue entonces cuando hice mi jugada. Le ofrecí financiar completamente FF Abogados Consultores. Capital inicial completo, gastos operativos, espacio de oficina, salarios del personal, presupuesto de marketing, todo. A cambio, quería el 90% de las acciones de la empresa. Carlos Ferrer conservaría el 10% y sería el CEO, pero yo sería el accionista mayoritario con plenos derechos de voto. Era un trato justo. De hecho, más que justo. La mayoría de los capitalistas de riesgo habrían exigido el 95% por ese nivel de inversión, pero el tipo me caía bien, y, lo que es más importante, quería ayudar a su amigo a hacer feliz a Sofía. Los documentos fueron redactados por los mejores abogados corporativos que el dinero podía comprar, y eran herméticos. Carlos Ferrer firmó todo sin dudarlo, probablemente tan agradecido de que alguien por fin se lo tomara en serio.
Y así, me convertí en el propietario silencioso de una empresa que ahora valía 25 millones de euros. FF Abogados Consultores había crecido como un cohete durante el último año y medio. Habían cerrado grandes acuerdos con empresas del IBEX 35, abierto oficinas en ciudades europeas y estaban recibiendo ofertas de adquisición de varios fondos de inversión. La prensa llamaba a Carlos Ferrer un visionario legal, una fuerza disruptiva en la consultoría corporativa. Sofía con el vestido color champán que le había comprado el mes pasado en esa boutique de la Milla de Oro. Un vestido que costaba más por centímetro de tela que lo que gastan en aislamiento térmico. Estaba realmente deslumbrante, lo admito. Su pelo oscuro perfectamente peinado, su maquillaje impecable, y radiante de felicidad. Y estaba besando a Carlos Ferrer, su jefe. El maldito Carlos Ferrer, socio principal del bufete de abogados donde ella trabajaba. Y ahora, sentado en mi despacho, con esa foto de Instagram grabada en mi mente, me di cuenta de que tenía algo mucho mejor que los sentimientos heridos. Tenía palanca. Abrí mi portátil e inicié sesión en la Bolsa de Valores privada donde se negociaban las acciones de FF Abogados Consultores entre inversores calificados. El valor de mercado actual: 25 millones de euros. Mi participación del 90% valía aproximadamente 22 millones y medio de euros, unos pocos millones arriba o abajo, dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Ya tenía 3 ofertas serias de adquisición en mi bandeja de entrada. 2 firmas de capital privado y una importante corporación de consultoría, todas ofreciendo una prima por una venta inmediata. Podría liquidar toda mi participación esta misma noche si quisiera, simplemente hacer clic en unos pocos botones e irme con suficiente dinero para comprar una pequeña isla. La ironía era casi perfecta. Sofía pensó que era muy inteligente al presentar a Carlos Ferrer como su patrocinador en esa publicación de Instagram. No tenía ni idea de que su querido Carlos Ferrer era esencialmente mi empleado, que toda su narrativa de éxito se había construido sobre mi inversión, que su brillantez legal solo había podido florecer porque yo le proporcioné la base financiera. Me recosté en mi silla y tomé otro sorbo de whisky. La quemazón se sentía bien, aclaró mi mente. Por primera vez desde que vi la puerta cerrada del hotel, empecé a sentirme como yo mismo de nuevo. No el marido herido y traicionado, un tonto frente a la mitad del círculo legal de Madrid, sino el empresario calculador que siempre había estado 3 pasos por delante de los demás, construyendo su fortuna. Sofía quería jugar un juego. Quería reescribir la historia y fingir que yo no existía. Quería humillarme públicamente mientras construía un nuevo romance sobre los cimientos que yo había proporcionado. Bien. Juego en marcha. Pero este se jugaría según mis reglas. Las 2:47 am. ¿Conoces esa sensación cuando estás mirando la pantalla de tu portátil, con el cursor sobre un botón que podría cambiarlo todo? Ese momento en el que estás al borde de un precipicio y puedes retroceder a un lugar seguro o saltar a lo desconocido. Yo estaba ahí. El Macallan había hecho su trabajo. Los bordes afilados de mi ira se habían pulido hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Una ira fría y calculada. Durante las últimas 4 horas, había revisado cada vínculo financiero que tenía la pequeña vida perfecta de Sofía. Y déjame decirte, esa telaraña era más extensa que el tablón de corcho de un conspiranoico. Pero soy un hombre metódico, una esposa infiel que acaba de servir mi dignidad en una bandeja de plata a la mitad de la élite legal de Madrid, no me hará tomar decisiones precipitadas y destruir una cartera de miles de millones de euros. Así que empecé por las arterias que alimentaban su estilo de vida, y luego pasé a los órganos vitales. Primero, los proveedores de la fiesta de graduación. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras iniciaba sesión en mi portal de banca empresarial. El pago del hotel fue disputado y cancelado, citando que los servicios acordados no se prestaron. Lo mismo para la empresa de catering. El cheque del trío de jazz que ella había elegido personalmente sería detenido más rápido de lo que un adolescente intenta usar una identificación falsa en una licorería. Técnicamente, los servicios se prestaron, pero no a mí, ya que no era una persona bienvenida en la celebración de mi propia esposa. Pero esa es la belleza del derecho contractual. Siempre hay una laguna si sabes dónde buscar. El contrato del hotel especificaba celebración de la pareja Javier Moreno y Sofía García, y como Javier Moreno no fue invitado, los términos del contrato se incumplieron gravemente. Casi podía escuchar las llamadas telefónicas que ocurrirían en unas horas. Los gerentes del hotel balbuceando, tratando de explicar a sus superiores por qué habían celebrado una fiesta sin recibir el pago. Las empresas de catering tratando de averiguar cómo explicar a sus proveedores el cheque sin fondos. El trío de jazz probablemente no se daría cuenta hasta la próxima semana, cuando intentaran cobrar su pago. Pero para entonces,
Sería una conversación divertida. Lo siguiente en el tajo, la tarjeta American Express de empresa de Sofía. Esta fue particularmente satisfactoria, ya que la había configurado como una cuenta de usuario autorizada bajo mi línea de crédito empresarial. El límite mensual era de 20 euros, y ella rutinariamente lo llenaba hasta el tope con todo, desde zapatos de diseñador hasta un absurdo tratamiento facial de 300 euros que insistía en que era esencial para el networking profesional. Con unos pocos clics, su cuenta de Cabify, los pedidos de Globo, las compras de Amazon Prime y su suscripción mensual a ese gimnasio boutique del barrio de Salamanca, donde socializaba más de lo que hacía ejercicio, todo se detendría con un chillido la próxima vez que intentara hacer una compra. Y luego vino lo gordo, el reembolso de su último semestre. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre la financiación de la Facultad de Derecho es esto. Muchos estudiantes pagan por adelantado su matrícula del último semestre y luego solicitan una variedad de reembolsos y becas después de la graduación. Es como una devolución de impuestos, pero el cheque suele ser de 2 euros y proviene de la ayuda financiera de la universidad, no del Ministerio de Hacienda. El reembolso de Sofía se había procesado ayer. Recibí el correo electrónico de notificación mientras conducía hacia la fiesta. 2 euros depositados directamente en una cuenta conjunta que le había abierto para gastos de educación. La misma cuenta donde yo figuraba como titular principal. Transferí todo el dinero de vuelta a mi cuenta personal y luego cerré la cuenta conjunta por completo. Los registros de transacciones mostrarían exactamente lo que sucedió, pero para cuando Sofía se diera cuenta, el dinero ya se habría ido y la cuenta sería solo un recuerdo. Pero todo eso era solo el preámbulo. El verdadero juego era FF Abogados Consultores. Volví a abrir la bolsa de valores privada y miré los números. La empresa que había construido, porque, seamos sinceros, eso es lo que había hecho. Valía 25 millones de euros al cierre del mercado. Mi participación del 90% valía más que el PIB de algunos pequeños países. Y en mi bandeja de entrada, tenía 3 ofertas de adquisición que transformarían mi inversión en suficiente dinero en efectivo para retirarme mañana mismo. La primera oferta era de Capital Hanseático, una firma de capital privado con sede en Madrid, especializada en adquisiciones de servicios legales. Ofrecían 24 millones de euros por una adquisición total, lo que era una prima del 4% sobre el valor de mercado actual. No estaba mal, pero tampoco era espectacular. La segunda oferta venía del departamento de banca privada de Futuro Asset Management, que quería adquirir FF Abogados Consultores en nombre de un cliente anónimo como parte de un plan de consolidación de servicios legales más grande. Su oferta era de 25 millones de euros, con una cláusula de ganancia contingente potencial que podría llevar el total a 27 millones si se cumplían ciertos indicadores de rendimiento durante los próximos 2 años. Pero la tercera oferta, esa fue la que me hizo sonreír por primera vez esta noche. Blackstone Legal Partners, la misma firma que había estado tratando de cortejar a Carlos Ferrer durante los últimos 6 meses, ofrecía 26 millones de euros por una adquisición inmediata, con la condición de que toda la gerencia actual se mantuviera durante un mínimo de 2 años. Querían comprar FF, abogados consultores específicamente para conseguir a Carlos Ferrer, sin darse cuenta de que Carlos Ferrer era esencialmente un empleado caro que podía ser reemplazado a mi antojo. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Blackstone estaba dispuesto a pagar casi 26 millones de euros para adquirir una empresa con el fin de obtener a un hombre que pronto descubriría que toda su carrera se había construido sobre tiempo prestado y mi generosidad. Abrí una nueva pestaña del navegador y entré en un portal de transacciones seguras. Mis dedos flotaron sobre el teclado mientras consideraba mis opciones. Podría aceptar la oferta de Blackstone e irme con suficiente dinero para no volver a trabajar nunca más. O podría aceptar una de las otras ofertas y ver cómo el mundo de Carlos Ferrer se desmoronaba cuando sus nuevos dueños corporativos finalmente decidieran que sus servicios no eran necesarios. Pero luego, esa foto de Instagram volvió a mi mente. Los labios de Sofía en los suyos, su mano en su pecho, el pie de foto agradeciéndole por haberla patrocinado durante la Facultad de Derecho. Recordé los comentarios de sus amigos en común. Toda esa gente pensando que estaban viendo el desarrollo de una hermosa historia de amor, cuando en realidad estaban siendo testigos de la humillación pública más descarada y costosa en la historia de Madrid. Al diablo, hice clic en la oferta de Blackstone y seleccioné Aceptar condiciones. La transacción tardaría 48 horas en procesarse por completo, pero mis acciones ahora estaban comprometidas por 26 millones de euros. Para el lunes por la mañana, ya no sería el dueño de FF Abogados Consultores, y Carlos Ferrer estaría trabajando para las personas que habían pagado una prima por una empresa que él pensaba que controlaba.
La parte hermosa era que Carlos Ferrer probablemente nunca sabría lo que le golpeó. Se despertaría el lunes por la mañana pensando que todavía era el CEO visionario de una exitosa consultoría. Tomaría su café habitual en esa pretenciosa cafetería de la esquina, revisaría su cartera de opciones sobre acciones y probablemente le enviaría un mensaje bonito a Sofía sobre su brillante futuro juntos. En cambio, entraría en su oficina para encontrar a los representantes de Blackstone esperándolo, listos para explicar la nueva estructura de la memoria. Serían corteses y profesionales, pero el mensaje sería claro. FF, Abogados Consultores, está bajo nueva dirección, y el papel de Carlos Ferrer sería evaluado para una alineación estratégica óptima. En términos corporativos, eso se traduce en pagamos 26 millones de euros por tu empresa porque pensamos que eras indispensable, pero ahora que te poseemos, veremos si vale la pena mantenerte. Un correo electrónico de confirmación sonó en mi portátil. Transacción aceptada. Fondos disponibles en 2 días hábiles. Ahora era 26 millones de euros más rico, y la empresa que había convertido a Carlos Ferrer en el caballero de brillante armadura de Sofía sería el problema de otra persona. Me recosté en mi silla y terminé el último sorbo de whisky. Las luces de la ciudad brillaban por la ventana, y por primera vez desde que estuve frente a la puerta cerrada del hotel, sentí que tenía el control de nuevo. La fase 1 estaba completa. Lo que no sabían, lo que nadie sabía excepto yo, Carlos Ferrer y nuestros abogados, era que Carlos Ferrer era esencialmente mi empleado altamente remunerado. Él se encargaba de las operaciones diarias, tomaba las decisiones estratégicas y se llevaba todo el crédito público. Pero al final del día, la empresa era mía. Candado, existencias y barril. Medio dormido, sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo que se siembra, se recoge, y al parecer, tenían muchas quejas sobre el alojamiento. La pantalla de mi teléfono parecía Times Square en Nochevieja, una cascada de notificaciones que iluminaban la pantalla. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz, incluso mensajes de WhatsApp de números desconocidos. Una versión digital de orcas y antorchas, todo exigiendo mi atención inmediata. Primero me preparé un café. No soy un bárbaro. Un origen único etíope recién molido en la máquina de espresso de 4 euros que Sofía había dicho que era ridículamente cara cuando la compré. Era irónico como todo lo que yo disfrutaba era, según ella, sobrevalorado o innecesario, pero sus compras mensuales eran una inversión esencial en su imagen profesional. El café estaba perfecto, rico, suave y con suficiente cafeína para prepararme para cualquier desastre que me esperara en mi bandeja de entrada. Me senté en mi sillón favorito con una vista perfecta del río Manzanares y finalmente revisé mi teléfono. 156 llamadas perdidas. 156. No había visto números así desde la crisis financiera de 2008, cuando la mitad de mis clientes llamaban suplicando que vendiera todo en corto o hiciera algún milagro de inversión para salvar sus fondos de jubilación. Los mensajes de texto eran aún más entretenidos. Una hermosa cascada de desesperación, confusión y pánico apenas contenido. Como si la vida, como un sabio maestro, les estuviera enseñando que las acciones tienen consecuencias. Sofía me había enviado 47 mensajes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana. Comenzaron con confusión. Cariño, mi tarjeta ha sido rechazada en la farmacia. ¿Puedes revisarlo? Progresaron a la ira. Esto es inaceptable. Necesito medicinas y mi tarjeta no funciona. Y terminaron en pánico total. Llámame ahora mismo. Hay un problema grave con todas mis cuentas. Arréglalo ya. El progreso fue hermoso de observar. Casi podía ver el momento exacto en que se dio cuenta de que esto no era un error informático o un fallo bancario. La marca de tiempo de su mensaje número 32 era a las 4:47 de la mañana. Probablemente justo después de que llamara a su banco y descubriera que sus cuentas habían sido cerradas por el titular principal. Si hubiera un marcador, sería yo. Los mensajes de Carlos Ferrer eran más profesionales, pero igualmente frenéticos. Como abogado, al menos entendía el concepto de documentación, por lo que sus mensajes parecían pruebas para un futuro litigio. Señor Moreno, parece que hay un problema con las cuentas operativas de FF Abogados Consultores. Por favor, llame para discutir esto lo antes posible. Y 2 horas después. Señor Moreno, esto es urgente. Nuestros sistemas de nóminas muestran un error, y varios proveedores están informando problemas con los pagos. Necesitamos resolver esto de inmediato. Pero la verdadera diversión estaba en los mensajes de voz. Me serví una segunda taza de café y me senté, seguro de que esto sería mejor que cualquier cosa que ofreciera Netflix. El mensaje de voz número 12 era de la coordinadora del hotel. Su voz era de pánico profesional. Señor Moreno,
Soy Sandra de Eventos Elite. Necesitamos hablar sobre las cancelaciones de pagos que ocurrieron durante la noche. Nuestro departamento de contabilidad está mostrando discrepancias significativas y los proveedores están llamando para preguntar sobre los pagos. Por favor, llámenos lo antes posible. El mensaje de voz número 23 era del director financiero de Carlos Ferrer, un hombre llamado Braulio. Sonaba como si hubiera estado fumando cigarrillos desde el amanecer. Señor Moreno, soy Braulio de FF Abogados Consultores. Tenemos un problema grave con nuestro capital de operaciones. El señor Ferrer mencionó que usted podría ayudarnos a aclarar el asunto con el banco. La junta directiva está en una reunión de emergencia y necesitamos resolver esto antes de que abra el mercado. Reunión de emergencia. Me encantó. Nada decía que tu vida estaba a punto de cambiar drásticamente como una reunión de emergencia de la junta directiva un sábado por la mañana. Pero el mensaje de voz número 38 fue la pieza central. La voz de Sofía, completamente desquiciada. Hijo de puta. Sé que estás haciendo esto a propósito. No puedes simplemente robar mi dinero porque te sientes un poco dolido. Tengo facturas que pagar, una vida que vivir, y no tienes derecho a arruinarlo todo porque estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. Si no me llamas ahora mismo, juro que... El mensaje se cortó ahí. Probablemente excedió el límite de tiempo. ¿Crisis de la mediana edad? Así lo estaba llamando ella, como si mi respuesta perfectamente racional a ser humillado públicamente y económicamente engañado fuera algún tipo de problema de salud mental que requiriera su paciencia y comprensión. Mientras escuchaba el mensaje de voz número 45, sonó el timbre. Don Luis debió haberme llamado desde el vestíbulo, pero estaba demasiado absorto en mi espectáculo de colapso digital como para contestar el portero automático. Caminé hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Esperaba a Sofía, con esa expresión de tenemos que hablar que precedía a todas las discusiones importantes de nuestro matrimonio. En su lugar, era la señorita Jiménez, la asistente personal de Sofía. La pobre señorita Jiménez parecía haber pasado por una batidora configurada en modo de destrucción emocional. Su pelo, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta desaliñada, llevaba la misma ropa de ayer y se aferraba a su teléfono como si fuera lo único que la conectara con la realidad. Abrí la puerta y me apoyé en el marco, con mi taza de café en la mano. Señorita Jiménez, inesperado. ¿Normalmente no trabaja en horario de oficina? Señor Moreno, lamento mucho molestarle tan temprano. Pero... Hizo una pausa y miró a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera observando. ¿Puedo pasar? Las cosas están un poco... Me hice a un lado invitándola a pasar con un gesto. La señorita Jiménez siempre había sido eficiente y profesional, y refrescantemente franca sobre las demandas más irrazonables de Sofía. Si había alguien que no merecía quedar atrapado en el fuego cruzado de mi guerra matrimonial nuclear, no era ella. Me siguió hasta el salón, y, cuando le ofrecí café, se negó con la mano temblorosa. No sé por dónde empezar, dijo, desplomándose en el sofá como un globo desinflado. Todo se está desmoronando. Todo. Defina todo, dije, volviendo a sentarme en mi sillón con el interés distante de alguien que observa un documental sobre depredadores en la naturaleza. La fiesta de graduación de anoche se interrumpió a mitad de camino, dijo la señorita Jiménez. El cheque del hotel no tenía fondos. Los guardias de seguridad entraron y le dijeron a todo el mundo que se fuera mientras la gente todavía estaba bailando. La señorita García sufrió la mayor humillación, quiero decir, realmente. Tenía a varios de los abogados socios de su bufete allí y tuvo que ver cómo la escoltaban fuera del edificio los guardias del hotel. Asentí comprensivamente, bailando de victoria por dentro. ¡Qué vergonzoso! Pero eso no es lo peor, continuó la señorita Jiménez, su voz subiendo con cada palabra. Esta mañana, el sistema de nóminas de FF Abogados Consultores se cayó. Completamente. Nadie ha cobrado. El software de contabilidad muestra mensajes de error, y la mitad del personal no puede usar sus tarjetas de empresa. Y los rumores. Dios mío, los rumores. Suena a un problema técnico, dije, tomando otro sorbo de café. Señor Moreno, dijo la señorita Jiménez, mirándome con la expresión que uno pondría al explicar un concepto simple a un niño. El señor Ferrer, la junta directiva está en una reunión de emergencia. Están hablando de traer auditores externos. Circulan rumores de una adquisición hostil o una investigación financiera. Enarqué una ceja. Eso es un salto bastante grande de un error del sistema de nóminas. ¿Y la señorita García? La voz de la señorita Jiménez bajó casi a un susurro. La señorita García está completamente histérica. Sus cuentas bancarias están congeladas,
Sus tarjetas de crédito no funcionan y no puede contactar con usted. Ha estado llamando a todo el mundo que conoce para intentar averiguar qué está pasando, pero nadie sabe la respuesta. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. 17 llamadas perdidas de Sofía solo en la última hora. Me envió aquí, dijo la señorita Jiménez. ¿Para encontrarlo a usted? La señorita García está asustada, señor Moreno. De verdad. Sigue diciendo que ha pasado algo terrible y que solo usted puede arreglarlo. Dejé mi taza de café y miré a la señorita Jiménez, esperando que mi expresión fuera una mezcla de suave preocupación y completa inocencia. Bueno, señorita Jiménez, eso suena como una situación realmente difícil. Entonces, ¿la va a ayudar? El alivio en su voz era casi desgarrador. ¿Ayudarla con qué exactamente? Pregunté. Solo soy un hombre que se despertó un sábado por la mañana con 156 llamadas perdidas. Parece que Sofía y su novio están teniendo algunos problemas comerciales que no tienen nada que ver conmigo. La señorita Jiménez me miró fijamente durante un largo momento, y casi pude ver las piezas encajar en sus ojos. Era lo suficientemente inteligente como para notar la cuidadosa neutralidad en mi tono, y lo suficientemente experimentada con clientes ricos como para entender cuándo alguien estaba siendo deliberadamente evasivo. Esto no es una coincidencia, ¿verdad? Dijo en voz baja. Señorita Jiménez, dije, levantándome y caminando hacia la puerta principal. Probablemente debería volver a trabajar. Sospecho que su jefa va a necesitar mucha ayuda hoy. Después de que la señorita Jiménez se fue, con la expresión de alguien a quien se le acaba de explicar la física cuántica a través del shuffle dance, me serví otra taza de café y me senté en mi escritorio. La diversión de la mañana había sido deliciosa, pero ahora era el momento de ponerse a trabajar. Negocios. El tipo de negocios que requiere cartas, precisión legal y condiciones que harían llorar de admiración a los abogados corporativos. Saqué una hoja de mi papel timbrado personal. Papel grueso de color crema, con mi nombre grabado en tinta azul oscuro. El tipo de papelería oficial que gritaba: «Este hombre no bromea antes de que leyeras la primera palabra». Algunos lo llamarían pomposidad. Yo lo llamaba establecer el tono adecuado para la negociación. Lo divertido de los ultimátums es que la mayoría de la gente los formula mal. Se vuelven emocionales, empiezan a gritar y hacen amenazas que no pueden respaldar. Pero un ultimátum verdaderamente efectivo debe leerse como un contrato comercial, porque eso es exactamente lo que es. Un contrato en el que una de las partes tiene todas las cartas y la otra tiene que elegir entre aceptar condiciones terribles o enfrentarse a resultados aún peores. Crucé los nudillos de los dedos y empecé a escribir. Habiendo redactado contratos de inversión y términos de adquisición durante 15 años, sabía exactamente cómo estructurar este documento en particular. Para Sofía García, Carlos Ferrerde, Javier Moreno Asunto. Condiciones para la resolución del actual desorden financiero. Fecha de hoy. El abajo firmante reconoce que las recientes irregularidades financieras han causado inconvenientes a las partes nombradas anteriormente. Para resolver estos asuntos rápidamente y evitar mayores complicaciones, se proponen las siguientes condiciones. Hice una pausa para saborear mi introducción. Seco, profesional y completamente desprovisto de cualquier emoción. En ninguna de esas oraciones había alguna alusión a la traición, la humillación o el hecho de que mi esposa se hubiera besado apasionadamente con su jefe en una fiesta que yo financié. Solo irregularidades financieras inconvenientes. Como si todo su mundo no se estuviera desmoronando en este momento porque yo había decidido dejar de ser su cajero automático personal. Condición 1. Reconocimiento público. Las RA. Sofía García emitirá una declaración pública en todas sus plataformas de redes sociales personales y la presentará a las publicaciones legales pertinentes, reconociendo que su educación de la Facultad de Derecho fue financiada en su totalidad por Javier Moreno. Esta declaración debe nombrar específicamente a Javier Moreno como el único patrocinador financiero de su educación legal y rectificar todas las declaraciones públicas anteriores que insinuaran fuentes de financiación alternativas. La declaración debe ser sustancialmente idéntica al borrador proporcionado como anexo A a este documento. Abrí un nuevo documento y comencé a redactar el anexo A. Esto iba a ser divertido. Declaración de rectificación. Me gustaría reconocer y agradecer públicamente a mi esposo, Javier Moreno, por su apoyo financiero exclusivo durante toda mi carrera de la Facultad de Derecho. El señor Moreno pagó la totalidad de mi matrícula, gastos de manutención y costes educativos, sin la ayuda de ninguna otra persona. Mis recientes publicaciones en redes sociales insinuaron falsamente que otros patrocinaron mi educación, y lamento cualquier confusión que esto haya causado. Gracias al generoso apoyo del señor Moreno, mi carrera legal ha sido posible.
y le estoy agradecida por su inversión en mi futuro. Corto, dulce y completamente humillante para alguien que había pasado los últimos 6 meses diciéndole a todo el mundo que Carlos Ferrer había sido su mentor y su inspiración. El círculo legal amaba los chismes tanto o más que cualquier revista del corazón, así que esta pequeña rectificación sería el tema de conversación en cada cena del colegio de abogados durante meses. Volviendo al documento principal. Condición 2. Renuncia de director. El señor Carlos Ferrer presentará su renuncia de todos los puestos ejecutivos y directivos en FF Abogados Consultores, con efecto inmediato a la ejecución de este acuerdo. El señor Ferrer renuncia a todas las reclamaciones de indemnización por despido, opciones sobre acciones o cualquier otra compensación que no sean los salarios devengados hasta su último día de empleo. El señor Ferrer cooperará plenamente en las actividades de transición según lo indique la nueva estructura de propiedad de la empresa. Sonreí ligeramente ante esa última parte. Carlos Ferrer probablemente pasaría horas tratando de descifrar qué significaba nueva estructura de propiedad. Para cuando lo descubriera, estaría actualizando su perfil de LinkedIn buscando nuevas oportunidades en consultoría legal. Condición 3. Protección de bienes gananciales. La SER. Sofía García renuncia a todas las reclamaciones sobre bienes gananciales, intereses comerciales u otros activos adquiridos por Javier Moreno durante el curso del matrimonio. Esto incluye, entre otros, carteras de inversión, bienes inmuebles, participaciones comerciales y propiedad intelectual. Las RA. García reconoce que estos activos son propiedad privativa de Javier Moreno y no presentará ninguna reclamación de división, manutención o compensación relacionada con dichos activos. Este era el grande. Según la Ley de Régimen Económico Matrimonial en España, Sofía podría, en teoría, reclamar la mitad de todo lo que yo había adquirido durante nuestro matrimonio. Pero eso solo sería si yo quisiera prolongar un proceso de divorcio mientras desmantelaba sistemáticamente cada estructura financiera que sostenía su estilo de vida. La forma inteligente era que ella renunciara a sus reclamaciones ahora y evitara una demanda de tierra quemada que nos dejaría a ambos más pobres y amargados. Condición 4. Acuerdo de confidencialidad. Ambas partes celebrarán un acuerdo de confidencialidad integral que prohíba cualquier discusión pública sobre las actividades comerciales, decisiones de inversión o asuntos personales de Javier Moreno. Esto incluye, entre otros, publicaciones en redes sociales, entrevistas, conversaciones casuales con terceros y cualquier otra forma de comunicación pública o privada que mencione a Javier Moreno en cualquier contexto. Quería que ambos desaparecieran por completo de mi vida. No más publicaciones de Instagram etiquetándome en fotos de pareja, no más menciones casuales en eventos de networking, no más "oh, Javier piensa esto" o "Javier sugirió aquello" en sus conversaciones profesionales. Podrían construir una nueva vida juntos, pero tendrían que hacerlo sin usar mi nombre como moneda social. Condición 5. Ejecución y consecuencias. El incumplimiento de estas condiciones resultará en una acción legal inmediata para buscar daños monetarios completos, reparación por mandato judicial y la recuperación total de todos los activos de todos los fondos previamente proporcionados a ambas partes. Javier Moreno se reserva el derecho de buscar todos los recursos legales posibles, incluyendo, entre otros, litigios civiles, procedimientos de incautación de activos y, en su caso, cargos penales, el palo junto con la zanahoria. En otras palabras, o jugaban según mis reglas, o yo pasaría los próximos 5 años y una parte significativa de mi considerable fortuna convirtiendo sus vidas en la versión legal de un spa del infierno de Dante. Imprimí el documento en mi papel timbrado personal y luego imprimí una segunda copia para mis registros. Las condiciones eran duras, pero justas, o al menos tan justas como yo me sentía con una esposa infiel y su novio que habían planeado su futuro romántico mientras vivían de mi generosidad. La belleza de este enfoque radicaba en su simplicidad. Sofía y Carlos Ferrer podían firmar los documentos y seguir con sus vidas. O podían negarse y ver cómo su actual catástrofe financiera se convertía en un estado permanente. No pedían nada irrazonable, solo un reconocimiento público de la realidad, una consecuencia profesional por el pobre juicio de Carlos Ferrer y una protección legal para mis activos. Doblé cuidadosamente los documentos y los metí en un sobre de Manila, junto con una carta de presentación que explicaba que tenían 24 horas para responder. No para negociar, no para hacer contraofertas, sino para responder con un acuerdo firmado o una clara indicación de que preferían abordar esto por medios alternativos, donde medios alternativos era el equivalente a un invierno nuclear legal que contaminaría profesional y financieramente a ambos durante años.
La señorita Jiménez probablemente todavía estaba en algún lugar del edificio, escondida en el vestíbulo o deambulando afuera, tratando de averiguar cómo informar a Sofía sin convertirse en un león que dispara. Llamé a don Luis y le pedí que la encontrara y la hiciera subir de nuevo. Tocó a mi puerta 15 minutos después, con un aspecto aún más exhausto que cuando se fue. Señor Moreno, me dijo que me quería volver a ver. Le entregué el sobre. Necesito que le entregues esto directamente a Sofía, no por correo electrónico o mensaje de texto. No lo dejes con el conserje ni con su asistente. Entrégalo en mano y asegúrate de que lo lea y lo entienda. La señorita Jiménez tomó el sobre como si fuera a explotar en su mano. ¿Qué es esto? Es una solución a sus problemas actuales, dije. Con algunas condiciones muy razonables para resolver esta situación, tiene 24 horas para responder. ¿Y si no responde? Sonreí con el tipo de sonrisa que los capitalistas de riesgo usan cuando les explican a los fundadores de startups por qué sus empresas están siendo liquidadas. Entonces ella descubrirá que sus problemas actuales fueron solo el acto de apertura. El espectáculo principal aún no ha comenzado. Pasé el resto del sábado haciendo exactamente lo que había planeado hacer el viernes por la noche, antes de que mi vida explotara. Cosas que no eran productivas en absoluto. Pedí comida tailandesa de ese lugar en San Blas que vendía pad thai a 25 euros, pero que estaba tan bueno que quería vender las joyas de mi abuela para conseguir otro plato. Vi la segunda temporada completa de una serie de Netflix sobre multimillonarios haciendo cosas malas, que, dadas mis circunstancias actuales, era prácticamente un documental sobre mi fin de semana. Alrededor de las 7 de la tarde, abrí una botella de Burdeos que había estado guardando para una ocasión especial. Originalmente, pensé que esa ocasión especial sería la primera gran victoria judicial de Sofía, o una cena romántica de aniversario de boda. Resulta que la ocasión especial era celebrar la destrucción sistemática de la estabilidad financiera de mi esposa infiel. La vida es divertida. El vino estaba perfecto. Rico, complejo, con suficiente tanino para recordarme que las cosas buenas tardan en desarrollarse correctamente. A diferencia de un matrimonio, donde hasta que la muerte nos separe, o no quería que vinieras, ese cambio fue más rápido que una startup de tecnología quemando capital de riesgo. Mi teléfono, afortunadamente, permaneció en silencio después de que la señorita Jiménez se fue con el sobre. Sofía o se estaba tomando su tiempo para leer mis condiciones, o estaba acurrucada en algún lugar teniendo el tipo de colapso emocional que requería varias cajas de pañuelos y más de un amigo dispuesto a escucharla decir: «No entiendo cómo pudo pasar esto durante 3 horas». Mientras terminaba la mitad de la botella de vino y consideraba pedir postre de esa cara tienda de helados, la recepción del edificio me llamó. «Señor Moreno, Lasra. Sofía García ha llegado. ¿Le doy paso?» Por supuesto. Me había estado preguntando cuándo finalmente tendría el valor de enfrentarme a mí directamente, en lugar de enviar a su asistente en una misión de reconocimiento. «Déla pasar, don Luis». «Gracias». No me molesté en cambiarme de ropa ni en ordenar el apartamento. Si Sofía quería tener esta conversación, lo haríamos en mis términos, en mi espacio, con todas las cartas en mi mano. Además, ella ya me había visto en mi chándal y camiseta de la Complutense antes. Aunque, hay que admitirlo, esas ocasiones anteriores no habían implicado mi desmantelamiento sistemático de toda su estructura de apoyo financiero. Exactamente 4 minutos después, llamaron a mi puerta. El tiempo justo para un viaje en ascensor y una breve vacilación en el pasillo, reuniendo valor. Abrí la puerta y vi a mi esposa, por primera vez desde que decidió presentar a su novio como su patrocinador de la Facultad de Derecho. Parecía absolutamente destrozada. Su pelo, normalmente impecable, estaba liso y grasiento por pasar demasiado tiempo mirando al techo en la cama. El maquillaje de diseñador que nunca dejaba de llevar cuando salía del apartamento había desaparecido por completo, dejando su rostro pálido y sus ojos hinchados. Todavía llevaba la misma ropa de ayer, el mismo vestido color champán de la foto de Instagram, solo que ahora estaba arrugado y manchado de café o vino o probablemente lágrimas. «¿Puedo pasar?», preguntó, con apenas un susurro. Me hice a un lado sin decir una palabra. ¿Qué había que decir? «Bienvenida a las consecuencias de tus acciones». Vaya. Pareces alguien que acaba de descubrir que la seguridad financiera no está garantizada. A veces, el silencio es más devastador que cualquier ingenioso contraataque. Entró en el salón como si estuviera navegando por un campo de minas. Miró el apartamento, el mismo en el que había vivido durante 3 años, como si lo viera por primera vez. Quizás finalmente se estaba dando cuenta de que cada mueble, cada obra de arte, cada electrodoméstico caro, había sido comprado con mi dinero.
O quizás simplemente estaba tratando de averiguar cómo iniciar una conversación con el marido al que había humillado públicamente hacía menos de 24 horas. Recibí el documento que enviaste, dijo, desplomándose en el sofá donde nos habíamos abrazado innumerables veces, planeando un futuro juntos. Un futuro que pensé que implicaba envejecer juntos en lugar de alejarnos a través de una publicación de Instagram. Me lo imaginaba. Y veo que no está Carlos Ferrer, lo que significa que has venido aquí. Tomé un sorbo de mi vino, apoyándome en el marco de la ventana. En una negociación, la dinámica de poder lo era todo, y yo quería que ella me mirara desde abajo en esta conversación. Javier, hay algo que tienes que saber, dijo, usando su voz de abogada. Ese tono tranquilo y razonable que había practicado para alegatos finales y reuniones con clientes. Lo que pasó en la fiesta no fue mi intención hacerte daño. Casi me atraganto con el vino. ¿No fue su intención hacerme daño? Celebraste una fiesta de graduación que yo pagué. No me invitaste. Te besaste con tu jefe delante de todo el mundo que conocemos y le diste públicamente el crédito por financiar tu educación, ¿y de alguna manera no fue tu intención hacerme daño? Yo solo. Hizo una pausa y se pasó una mano por el pelo liso. No quería que estuvieras allí con mis amigos. Mis amigos. Repetí la palabra, como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Los mismos amigos con los que comías en los restaurantes que yo pagaba, bebías el vino que yo compraba y celebrabas el logro que yo financié. No es así. Entonces, explícalo, Sofía. Porque a mí me parece que organizaste una estafa de 3 años, dejándome pagar por toda tu vida, mientras planeabas tu estrategia de salida con Carlos Ferrer. De repente se levantó, caminando por la cocina como un animal enjaulado. No entiendes la presión que sentí. ¿Sabes lo que es ser la esposa de alguien que no puede pagar nada por sí misma? Que todo el mundo sepa que tu marido paga por todo. Así que tu solución fue fingir que tu novio pagaba por todo. Él no es mi novio, dijo. La frase salió afilada y defensiva. El abogado Ferrer y yo somos complicados. Me reí, e incluso yo pude oír lo frío que sonó. ¿Complicados? Sí. Así es como llamas a meter la lengua por la garganta de alguien en una fiesta y luego agradecerle por patrocinar tu educación. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Cometí un error. Lo entiendo. Me dejé llevar en el momento y publiqué algo tonto en Instagram. Pero eso no significa que tengas derecho a destruir toda mi vida. ¿Destruir tu vida? La interrumpí. Dejé mi copa de vino y me acerqué a ella. Sofía, no destruí nada. Solo dejé de pagar. Hay una diferencia. Cancelaste mis tarjetas de crédito. Cerraste mis cuentas bancarias, tú. Agitó las manos salvajemente alrededor del apartamento. Lo cortaste todo. No puedo ni comprar comida. Bienvenida al mundo de los adultos, dije. La mayoría de la gente tiene que ganar dinero antes de gastarlo. Un concepto revolucionario. Lo sé. Su rostro se contorsionó, y por un momento vislumbré a la mujer de la que me había enamorado hace 4 años. Vulnerable, incierta, humana. Luego se irguió, y la máscara de abogada volvió a su lugar. Esas condiciones que enviaste, dijo, son ridículas. No puedes esperar que me humille públicamente solo porque estás pasando por lo que sea que estés pasando. Lo que sea, la interrumpí. Es una reacción racional a la traición y la humillación. Una reacción natural a descubrir que tu esposa ha estado planeando un futuro con otro hombre mientras yo pagaba todas sus facturas. No estaba planeando nada con el abogado Ferrer. ¿De verdad? Esa publicación de Instagram sonaba como si fuerais un equipo. No lo habría logrado sin ti, Carlos. Mi gran apoyo durante toda la carrera de derecho. Emojis de corazón. El mensaje era bastante claro. Abogada. Ahora estaba llorando. Lágrimas feas, rodando por sus mejillas, y goteando sobre su vestido color champán, solo. Me sentí eclipsada por ti. Sentí que no podía tener ningún éxito que fuera mío, como si todo lo que lograba fuera solo gracias a tu dinero. Así que decidiste darle el crédito a Carlos Ferrer. No sabía que esto iba a pasar, pero pasó. Elegiste. Sofía, elegiste no invitarme a tu fiesta. Elegiste besar a Carlos Ferrer delante de todos. Elegiste agradecerle públicamente por lo que yo pagué. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Me siguió hasta la ventana, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler la mezcla de su perfume con la desesperación y el arrepentimiento. Javier, por favor. Sé que lo arruiné. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superarlo. No tienes que quemarlo todo. Me volví hacia ella. Esta mujer, a quien había apoyado por completo, en la que había invertido por completo,
a quien había amado lo suficiente como para confiarle mi corazón y mi billetera. Las condiciones de ese sobre no son negociables, Sofía. O firmas, o aprendes cómo es la vida cuando no te subvenciono. ¿Y si firmo? ¿Qué? Entonces tú y Carlos Ferrer podéis construir la vida que queráis juntos. Solo que no será con mi dinero ni con mi nombre adjunto a vuestra narrativa de éxito. Me miró fijamente durante un largo momento, probablemente tratando de averiguar si estaba faroleando. No lo estaba. El viejo Javier Moreno, el que creía en el amor, la sociedad y la construcción de una vida juntos, había muerto en algún lugar entre esa puerta cerrada del hotel y esa publicación de Instagram. El nuevo Javier Moreno era ante todo un hombre de negocios. Y los hombres de negocios no hacen tratos con personas que han demostrado ser indignas de confianza. 24 horas, dije en voz baja. O firmas los papeles, o descubres cómo es la alternativa. El lunes por la mañana llegó con ese aire fresco y crujiente de otoño que hace que el barrio de Salamanca se sienta como el centro del universo. Elegí mi ropa con cuidado. Un traje azul marino de Tom Ford. Zapatos de cuero italiano que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Y una corbata que susurraba esta habitación es mía sin tener que gritarlo. Hoy no era solo por negocios. Se trataba de hacer una declaración que resonaría en el distrito financiero durante meses. El edificio de FF Abogados Consultores en el Paseo de la Castellana era una de esas torres de cristal relucientes que gritaban «Somos un éxito a cualquiera que pasara». 47 pisos de acero y ambición, y la empresa de Carlos Ferrer ocupaba una planta completa, la planta 32. Había estado allí exactamente una vez, hace unos 6 meses, cuando Carlos Ferrer insistió en darme un recorrido por la expansión de nuestro imperio. ¿Nuestro imperio? ¡Ja! Entré en el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar. Porque, hasta hacía unas 18 horas, básicamente lo era. El guardia de seguridad me reconoció y me dejó pasar sin el habitual procedimiento de identificación de visitantes. El pobre tipo probablemente no tenía ni idea de que el amable inversor que había estado saludando durante el último año y medio acababa de vender la empresa debajo de los pies de todos. El ascensor hasta el piso 32 me dio tiempo para saborear la ironía de la situación. Cuando invertí por primera vez en FF Abogados Consultores, Carlos Ferrer trabajaba en un espacio de coworking en el barrio de San Blas, compartiendo una sala de reuniones con una startup que hacía golosinas para perros y otra que intentaba revolucionar la industria de los calcetines. Ahora tenía una oficina en la esquina con ventanas de suelo a techo y una vista que costaba más por metro cuadrado que el apartamento entero de algunas personas. Todo gracias a mi dinero, todo a punto de convertirse en el problema de otra persona. La zona de recepción zumbaba con el tipo de energía nerviosa que ocurre cuando los rumores empiezan a circular y nadie sabe de dónde sopla el viento. Pude ver grupos de empleados susurrando en voz baja junto a la máquina de café, y al menos 3 tecleando furiosamente en sus teléfonos, probablemente enviando sus currículums a cazatalentos. «Señor Moreno», dijo una joven empleada llamada Jessica, que siempre había sido impecablemente educada. Parecía aliviada de verme. «Me alegra mucho que haya podido venir. El señor Ferrer ha estado intentando contactarle durante todo el fin de semana. Me lo imaginaba», dije, consultando mi reloj. «¿La junta directiva sigue reunida?» «Sí, señor. En la sala de conferencias A, han estado allí desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana de un lunes. Eso era la hora de la desesperación. El tipo de reunión que ocurre cuando la mierda golpea el ventilador y todo el mundo se apresura a averiguar en qué dirección vuelan los pedazos. Caminé por el pasillo hacia la sala de conferencias, pasando por oficinas donde las estrellas en ascenso de FF Abogados Consultores se preguntaban si tendrían trabajo para la hora del almuerzo. No perdí la ironía de ir a una reunión de la junta de una empresa que ya no poseía, para discutir problemas que yo había creado, con personas que no tenían ni idea de que yo era la fuente de su actual pesadilla. La sala de conferencias tenía paredes de cristal, así que pude ver la reunión en progreso incluso antes de abrir la puerta. 7 personas alrededor de una mesa de caoba que costaba más que la mayoría de los coches, y todos parecían haber sido atropellados por un tren de carga de malas noticias. Documentos financieros esparcidos sobre la mesa, ordenadores portátiles mostrando hojas de cálculo que probablemente parecían la escena de un crimen. Y todos tenían esa expresión de conmoción que se tiene cuando se dan cuenta de que todo su universo profesional se está desmoronando en tiempo real. Carlos Ferrer no estaba, notablemente. Llamé una vez y abrí la puerta. La conversación se detuvo abruptamente. Y 7 pares de ojos se volvieron hacia mí, con esa mirada de esperanza desesperada que solo se ve en una película de desastres cuando la caballería finalmente llega. «Señor Moreno», exclamó Braulio, el director financiero, casi saltando de su silla.
Gracias a Dios que ha venido. Hemos estado intentando contactarle durante todo el fin de semana. Lo he oído, dije, tomando asiento en el lugar vacío a la cabecera de la mesa, el asiento que normalmente era de Carlos Ferrer. Pero como Carlos Ferrer no estaba, supuse que alguien tenía que llenar el vacío de liderazgo. ¿Y dónde está nuestro valiente CEO? Los directores intercambiaron miradas, como si estuvieran tratando de decidir quién debía dar la mala noticia. Finalmente, Sara Chumaceros, la directora de operaciones, se aclaró la garganta. El señor Ferrer ya no está con la empresa a partir de esta mañana. ¿Renunció? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los guardias lo escoltaron fuera hace aproximadamente una hora, dijo Braulio. Presentó su renuncia por correo electrónico a las 6:47 de la mañana. Muy conciso, muy profesional, pero se ha ido. Asentí, como si esto fuera una noticia sorprendente en lugar del resultado exacto que yo había orquestado. ¡Qué momento desafortunado, dadas nuestras dificultades actuales! Señor Moreno. Sara se inclinó hacia adelante, su voz tensa con un pánico apenas contenido. Necesitamos saber qué está pasando con las finanzas de la empresa. Nuestras cuentas operativas están congeladas, la nómina está atrasada y tenemos llamadas de proveedores cada 5 minutos preguntando por pagos sin fondos. ¿Y los rumores?, añadió Marcos Weber, el director de desarrollo de negocios. Rumores de algún tipo de adquisición u oferta hostil. La prensa ya está llamando, oliendo un cambio de propiedad y una transición de liderazgo. Miré a estas 7 personas, las mismas que habían ayudado a construir FF Abogados Consultores en una empresa de 25 millones de euros. Profesionales inteligentes y dedicados. Personas que habían trabajado 60 horas a la semana y sacrificado su tiempo personal para hacer realidad la visión de Carlos Ferrer. Se merecían algo mejor de lo que estaban a punto de recibir. Pero, desafortunadamente, eran daños colaterales. Sí, dije, abriendo mi maletín y sacando una carpeta. Tengo algunas noticias que aclararán la situación. Coloqué una copia de los documentos de adquisición frente a cada director. El logotipo de Blackstone Legal Partners prominentemente en la parte superior de cada página, seguido de un lenguaje tan cristalino como completamente devastador para todos en la sala. Al cierre del mercado del viernes, dije, observando sus caras mientras leían, vendí mi participación mayoritaria en FF Abogados Consultores a Blackstone Legal Partners. La venta se completó esta mañana y ahora son los accionistas mayoritarios de la empresa. El silencio que siguió fue el tipo de quietud total y profunda que ocurre cuando una habitación llena de gente inteligente se da cuenta de que todo su universo profesional acaba de ser reescrito sin su opinión ni consentimiento. Braulio fue el primero en encontrar su voz. ¿Su participación mayoritaria? Señor Moreno, usted tiene menos del 15% de las acciones de la empresa. Sonreí. La misma sonrisa que los capitalistas de riesgo usan cuando les explican a los empresarios por qué sus empresas están siendo liquidadas. En realidad, Braulio poseía el 90% de FF Abogados Consultores. Carlos Ferrer conservaba el 10% y era el CEO, pero yo era el accionista mayoritario desde el principio. El rostro de Sara se había puesto completamente blanco. Eso es imposible. El señor Ferrer fundó esta empresa. La construyó de la nada. Carlos Ferrer tenía una visión, dije. Yo tenía el capital. 90% del capital inicial. 90% de la inversión operativa, 90% del capital de expansión, todo de mi cartera personal. A cambio, recibí el 90% de la propiedad. Si lo desean, pueden revisar los documentos de constitución originales. Está todo registrado allí. Marcos estaba desplazándose furiosamente por su teléfono, probablemente sacando los registros corporativos que debería haber leído con más atención hace 18 meses. ¿Pero por qué? ¿Por qué vender a Blackstone? Somos rentables, estamos creciendo, acabamos de conseguir un contrato industrial multimillonario. Porque lo interrumpí, mis prioridades han cambiado. Estoy desvinculándome de ciertas relaciones comerciales que ya no se alinean con mis intereses personales. El eufemismo se cernió en el aire como el humo de un arma disparada. Estas personas no eran estúpidas. Probablemente podían adivinar que mi repentina decisión de vender estaba relacionada con los cuestionables cambios de personal y la abrupta partida de Carlos Ferrer. Pero nunca conocerían la historia completa. Nunca sabrían sobre la fiesta de graduación, la publicación de Instagram o el hecho de que su ex colega había estado liándose con mi esposa mientras yo financiaba sus sueños profesionales. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Laura Martín, la asesora jurídica, con el tipo de voz que la gente usa cuando ya sabe la respuesta pero espera que sea incorrecta. Los representantes de Blackstone estarán aquí esta tarde, dije, consultando mi reloj.
Tendrán reuniones individuales con todos los altos ejecutivos para evaluar la estructura organizativa actual y determinar la alineación estratégica óptima en el futuro. En términos corporativos, eso se traduce en: van a despedir a la mitad de ustedes y reestructurar el resto de la empresa de acuerdo con su visión. Pagaron una prima por FF Abogados Consultores porque creían que estaban adquiriendo el liderazgo y la visión de Carlos Ferrer. Continué. Ahora que Carlos Ferrer ya no forma parte de la ecuación, tendrán que reevaluar si la empresa aún cumple con sus criterios de inversión. Las manos de Braulio temblaban mientras dejaba los documentos de adquisición. Señor Moreno, esta empresa tiene 47 empleados. Algunos de ellos tienen familias, hipotecas, hijos en la universidad. Usted no puede simplemente, y lo hice, dije, levantándome y cerrando mi maletín. Blackstone Legal Partners es una empresa de buena reputación con una amplia experiencia en reestructuración corporativa. Estoy seguro de que tomarán las decisiones que sean lo mejor para su inversión. Era una forma educada de decir, ya no es mi problema. Caminé hacia la puerta, hice una pausa y me volví hacia la habitación llena de ejecutivos conmocionados. Por cierto, todos ustedes son profesionales talentosos. Confío en que les irá bien, independientemente de las decisiones que tome Blackstone. Luego los dejé, para que contemplaran el cráter humeante que quedaba donde habían estado sus carreras. 2 semanas después, estaba en un almacén reformado en el Parque Tecnológico de Madrid, viendo a una genio de la programación de 27 años explicar cómo su startup de tecnología legal iba a revolucionar la forma en que los bufetes de abogados hacían investigación. No perdí la ironía de volver al mismo distrito donde Carlos Ferrer había iniciado FF Abogados Consultores. Solo que esta vez, estaba viendo algo que merecía mi inversión. El espacio no se parecía en nada a las relucientes oficinas de FF Abogados Consultores en el Paseo de la Castellana. Paredes de ladrillo visto, suelos de hormigón y el tipo de iluminación industrial que hacía que todo pareciera una cafetería hipster. Pero había una energía aquí. El tipo de intensidad enfocada que ocurre cuando tienes gente inteligente que no solo intenta impresionar a los inversores o escalar la escalera corporativa, sino que realmente cree en lo que está construyendo. El problema con la investigación legal, dijo Elena Soto, señalando una pared cubierta de pizarras que parecían haber sido atacadas por un matemático con cafeína, es que todavía está atascada en el siglo XIX. Los abogados están pagando a abogados junior 300 euros por hora para hacer un trabajo que la inteligencia artificial puede manejar en minutos. Asentí, tomando un sorbo de café de una taza de cerámica desportillada que probablemente había encontrado en una tienda de segunda mano cercana. El café era horrible. Amargo, turbio y servido en un vaso de cristal. Pero estaba más interesado en lo que decía Elena Soto que en la calidad de su servicio de bebidas. Muéstrame la demostración, dije. Los ojos de Elena Soto se iluminaron como si alguien le hubiera ofrecido financiación ilimitada y un suministro de Red Bull para toda la vida. Prácticamente saltó a un portátil conectado a un monitor gigante que ocupaba una pared del espacio de trabajo. Bien, imagina que estás tratando con un caso complejo de fusiones y adquisiciones, dijo, con los dedos volando sobre el teclado. La investigación tradicional implicaría enviar a 3 abogados junior a rebuscar en bases de datos legales, jurisprudencia y documentos regulatorios durante 40 horas. Le cobrarían al cliente 40 euros por un trabajo que, en su mayor parte, no es más que búsqueda de palabras clave y revisión de documentos. La pantalla se llenó con una interfaz limpia e intuitiva que no se parecía en nada a las torpes bases de datos legales con las que había visto a los abogados lidiar durante años. Ahora mira esto, dijo Elena Soto, escribiendo una consulta de búsqueda que a esos abogados junior les habría llevado días investigar correctamente. Los resultados aparecieron al instante. No solo una lista de casos y estatutos, sino un análisis organizado y ponderado de la jurisprudencia relevante, completo con clasificaciones de fiabilidad y recomendaciones estratégicas. La IA había escudriñado miles de documentos, identificando el material más relevante y presentándolo en un formato que realmente tenía sentido. Impresionante, dije. Y lo decía en serio. Había visto innumerables demostraciones de tecnología a lo largo de los años, la mayoría prometiendo revolucionar una industria que no estaba particularmente interesada en ser revolucionada. Pero esto era diferente. Esto resolvía un problema real que costaba a los bufetes de abogados miles de millones de euros al año. No estamos tratando de reemplazar a los abogados, continuó Elena Soto, claramente calentándose con su tema favorito. Estamos tratando de hacerlos más eficientes. En lugar de pasar semanas en la investigación, pueden pasar su tiempo en la estrategia, las relaciones con los clientes y el pensamiento legal real, las cosas que los humanos realmente hacen bien. Miré alrededor del espacio de trabajo, estudiando el equipo. 6 desarrolladores trabajando en escritorios de pie,
que parecían haber sido ensamblados con piezas de IKEA y tuberías industriales. Un espacio de reuniones hecho de puertas recicladas equilibradas sobre caballetes, diagramas de flujo, maquetas de interfaces de usuario y pizarras cubiertas con lo que parecía un conjunto de apuestas sobre qué pizzería entregaba más rápido a su dirección. Así es como se veía una verdadera startup, ágil, enfocada y poblada por personas a las que les importaba más resolver problemas que impresionar a nadie. Me recordó mis propios primeros días, cuando negociaba acciones desde un estudio y vivía de bocadillos y determinación. ¿Cuál es vuestra situación financiera actual?, pregunté. El entusiasmo de Elena Soto decayó un poco. Hasta ahora, nos hemos autofinanciado. Tengo algunos ahorros de mi trabajo anterior en Google. Y el equipo está trabajando por acciones hasta que podamos pagarles un salario decente. Tenemos fondos para unos 3 meses más. Y se encogió de hombros, restando importancia al hecho de que su empresa estaba a 3 meses de la quiebra. Después de eso, tenemos que encontrar un inversor o todos tendremos que volver a trabajar para el sueño de otra persona. Saqué mi teléfono y le mostré lo que había investigado sobre sus antecedentes mientras viajaba en el metro hasta el Parque Tecnológico de Madrid. Máster en Informática por el MIT. 3 años trabajando en algoritmos de aprendizaje automático en Google. 2 años en una startup de tecnología legal que fue adquirida por Thomson Reuters. Su código era elegante y su pensamiento estratégico era sólido. Y, lo que es más importante, estaba resolviendo un problema que realmente importaba. Háblame de tu equipo, dije. Son los mejores ingenieros con los que he trabajado, dijo Elena Soto, señalando a los desarrolladores que fingían no escuchar nuestra conversación. Sara, allí, construyó el motor de recomendaciones de Netflix. Marcos trabajó en algoritmos de detección de fraude en Pay. Kim fue el desarrollador principal de esa plataforma de análisis de documentos que LexisNexis adquirió por 50 millones de euros el año pasado. ¿Y todos trabajan por acciones? ¿Creen en lo que estamos construyendo? Todos aquí podrían conseguir un trabajo en Google o Facebook mañana mismo y ganar el doble de lo que puedo pagarles en los próximos 2 años. Pero están aquí porque quieren construir algo que importe. Esa era la diferencia entre esta empresa y FF Abogados Consultores. Carlos Ferrer había construido una consultoría para alimentar su ego y para impresionar a la gente en las fiestas de cócteles legales. Elena Soto estaba construyendo algo que realmente podía cambiar la forma en que operaba una profesión entera. ¿Qué necesitaríais para escalar?, pregunté. Realmente, 12 millones de euros nos permitirían contratar al equipo que necesitamos, construir nuestra infraestructura y financiar las operaciones durante los próximos 18 meses. 15 millones serían mejores. Podríamos escalar más rápido, abrir quizás una oficina en Barcelona y empezar a atacar a los grandes bufetes de abogados. Volví a caminar hacia la pizarra cubierta con maquetas de interfaz de usuario. Los diseños eran limpios e intuitivos, claramente creados por personas que entendían que los abogados no tenían tiempo para aprender software complejo para hacer una investigación básica. ¿Habéis hablado con posibles clientes? ¿Bufetes de abogados reales? Tenemos 3 bufetes de abogados medianos en Madrid ejecutando programas piloto, dijo Elena Soto. Los comentarios han sido increíbles. Los socios dicen que les estamos ahorrando entre el 60 y el 70% de sus costes de investigación, y la calidad del análisis es en realidad mejor que la que producen sus abogados junior. Muéstrame los números. Durante la siguiente hora, Elena Soto me guió a través de pronósticos financieros, análisis de mercado y estrategias de adquisición de clientes que eran sorprendentemente sofisticados para una empresa que operaba desde un almacén reformado. Había hecho sus deberes. Y lo que es más importante, entendía tanto los desafíos técnicos como las realidades comerciales de lo que estaba tratando de construir. La industria legal gasta 15.000 millones de euros al año en investigación y revisión de documentos, dijo, sacando una diapositiva que mostraba el tamaño del mercado y las proyecciones de crecimiento. Si podemos capturar incluso el 2% de ese mercado, estamos hablando de un negocio de 300 millones de euros. Cerré mi portátil y miré una vez más el espacio de trabajo. 6 ingenieros brillantes, trabajando por un techo y pizza, construyendo algo que podría sacudir legalmente una industria multimillonaria. Era el tipo de oportunidad de inversión que había estado buscando toda mi vida. Elena, dije, ¿qué dirías si te dijera que puedo escribir un cheque de 15 millones de euros ahora mismo? Su rostro pasó por unas 17 emociones diferentes en 3 segundos. Conmoción, incredulidad, emoción, sospecha y, finalmente, un optimismo cauteloso. Diría que eres el mejor inversor ángel de Madrid, o que estás montando una estafa muy elaborada. Me reí.
Por primera vez desde aquella noche frente a la puerta cerrada del hotel me reí de verdad. No es una estafa. Solo soy un hombre que sabe reconocer una buena inversión cuando la ve. Saqué mi talonario y comencé a escribir. 15 millones de euros a nombre de Techlex Solutions S.L. La misma cantidad que había obtenido al vender FF Abogados Consultores, reinvertida en algo que realmente merecía tener éxito. Bienvenida a las grandes ligas, le dije, entregándole el cheque. Por primera vez en 2 semanas, sentí que estaba construyendo algo, en lugar de destruirlo. 3 días después de escribirle ese cheque a Elena Soto, me senté en un discreto rincón de una cafetería en el barrio de Las Letras, observando a la mujer que pronto sería mi exesposa jugar con su taza de café, como si contuviera el secreto para salvar su reputación. Finalmente había accedido a reunirse, probablemente porque sus tarjetas de crédito seguían congeladas y necesitaba comer algo que no viniera de un camión de comida. La cafetería era uno de esos lugares sobrios que cobraban 15 euros por una taza de café, pero no sentían la necesidad de anunciarlo con luces de neón y latte art digno de Instagram. Solo buen café, asientos cómodos y el tipo de diseño acústico que permitía conversaciones privadas sin ser escuchadas. Perfecto para lo que había planeado. Sofía se veía mejor que la última vez que la había visto, pero no mucho mejor. Había logrado ducharse y cambiarse de ropa, pero las ojeras debajo de sus ojos eran profundas, y el maquillaje no podía cubrirlas por completo, y su habitual postura confiada había sido reemplazada por los hombros encorvados de alguien que había descubierto en la última semana que la independencia financiera no era solo un eslogan de revista femenina. Parece que has dormido un poco, dije, sentándome en el banco frente a ella. Un poco, dijo, aferrándose a su taza de café con ambas manos como si fuera un salvavidas. Javier, he estado pensando en tus condiciones. Están diseñadas para humillarme. Revolví el azúcar en mi espresso, meditando sus palabras. Están diseñadas para rectificar el registro público. Hay una diferencia. ¿Quieres que admita públicamente que apoyaste toda mi educación, mientras yo agradecía a otra persona? Eso es humillación. Eso es honestidad, dije, recostándome en el cuero de mi asiento. Elegiste reescribir la historia en esa publicación de Instagram. Ahora tienes que elegir si la rectificas voluntariamente, o si dejas que otros descubran la verdad por sí mismos. Permaneció en silencio durante un largo momento, mirando a los peatones afuera de la ventana de la cafetería, personas que probablemente se apresuraban a trabajos que no dependían del equilibrio de publicaciones en redes sociales y planes de venganza financiera. ¿Qué pasó con el abogado Ferrer?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres decir? No contesta mis llamadas. Su asistente dice que no está disponible por el momento, y su perfil de LinkedIn dice que está buscando nuevas oportunidades. ¿Qué le hiciste? Casi me dio lástima. Casi. Realmente parecía creer que Carlos Ferrer era una especie de historia de éxito independiente, un abogado brillante que había construido su imperio a través del talento y la determinación. El hecho de que toda su existencia profesional hubiera sido financiada por su marido era claramente una novedad para ella. No le hice nada a Carlos Ferrer, dije. Simplemente dejé de hacer cosas por él. Esa es una forma elíptica de decirlo, a tu estilo. FF. Abogados Consultores era mi empresa, Sofía, el 90% de la propiedad. Completamente documentada, completamente legal. Carlos Ferrer era esencialmente un empleado muy bien pagado a quien se le permitió jugar a ser CEO porque me gustaba su plan de negocios. La taza de café se le resbaló de las manos y chocó con el plato, con un tintineo. No puede ser. Los documentos de constitución son de dominio público. Eres abogada, deberías saber cómo buscar estas cosas. Pero él construyó esa empresa de la nada. Trabajó 18 horas al día. Tomó todas las decisiones estratégicas. Atrajo a todos los clientes importantes. Con mi dinero. Saqué los registros de transferencias bancarias de mi teléfono, los mismos que había impreso para esta misma conversación. 18 meses de capital operativo, capital inicial, préstamos de expansión, alquiler de oficinas, todo de mi cartera de inversiones. Ella miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué financiaba su empresa? Porque mi esposa me pidió que ayudara a un amigo que estaba luchando por iniciar su consultoría legal. ¿Recuerdas esa conversación? Dijiste que era brillante, pero que solo necesitaba que alguien creyera en él. La sangre se le fue del rostro mientras las piezas encajaban. Dios mío, así que cuando le agradecí por patrocinar mi educación, esencialmente le estaba agradeciendo por gastar mi dinero en su negocio mientras yo gastaba mi dinero en tu matrícula. Es una cascada de ironía financiera. Javier, no lo sabía. Por supuesto que no lo sabías. Nunca preguntaste.
Simplemente asumiste que tu novio inteligente había construido su propio imperio, y estabas feliz de dejar que todos pensaran que él era tu patrocinador, en lugar de mí. Se cubrió la cabeza con las manos. Sus hombros temblaban ligeramente. No estaba seguro de si estaba llorando o si simplemente estaba tratando de procesar la magnitud de lo mucho que había calculado mal la situación. La declaración pública, dije, sacando el borrador impreso de mi maletín. Revisémosla juntos y asegurémonos de que la redacción sea correcta. Me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Realmente vas a hacerme hacer esto? Lo vas a hacer porque es la verdad. Y la alternativa es que yo pase los próximos 5 años demostrando en los tribunales que cometiste fraude al tergiversar la fuente de financiación de tu educación a posibles empleadores y contactos profesionales. Deslicé el borrador por la mesa. Léelo en voz alta. Quiero asegurarme de que suene natural. Tomó el papel con las manos visiblemente temblorosas. Me gustaría reconocer y agradecer públicamente a mi esposo, Javier Moreno, por su apoyo financiero exclusivo durante toda mi carrera de la Facultad de Derecho. El señor Moreno pagó la totalidad de mi matrícula, gastos de manutención y costes educativos, sin la ayuda de ninguna otra persona. Mis recientes publicaciones en redes sociales insinuaron falsamente que otros patrocinaron mi educación, y lamento cualquier confusión que esto haya causado. Gracias al generoso apoyo del señor Moreno, mi carrera legal ha sido posible, y le estoy agradecida por su inversión en mi futuro. Demasiado formal, dije. Parece una declaración forzada. Hazlo de nuevo, pero hazlo sonar como algo que realmente dirías. Me miró como si le hubiera pedido que recitara la guía telefónica en chino. ¿Cómo voy a hacer que esto suene natural? Estoy admitiendo públicamente que mentí sobre quién pagó mi educación legal. Estás rectificando públicamente un error. Hay una diferencia. Durante la siguiente hora, revisamos la redacción, frase por frase, ajustando el lenguaje hasta que sonó más como algo que una persona publicaría en las redes sociales que algo dictado por un abogado de divorcios. La versión final era más corta y conversacional, pero aún contenía todas las admisiones clave que necesitaba dejar registradas. ¿Cuándo publico esto?, preguntó. Esta noche, en Instagram, Facebook, LinkedIn y enviado por correo electrónico a las publicaciones legales que cubrieron tu graduación. El Boletín de la Abogacía, la revista del Colegio de Abogados, Expansión Jurídico, todos ellos. Esto va a arruinar mi reputación. Tu reputación se construyó sobre una mentira. Solo te estoy dando la oportunidad de corregirla antes de que otros investiguen y la descubran por sí mismos. Dobló la declaración y la metió en su bolso como si fuera un desecho tóxico. ¿Y después de esto? Después de que me humille públicamente y admita que mi novio exitoso en realidad solo estaba usando el dinero de mi marido? Después de esto, tú y Carlos Ferrer podéis construir la vida que queráis juntos. Solo que sin mi financiación y sin mi nombre adjunto a vuestra narrativa de éxito. Se levantó para irse, luego hizo una pausa. Por cierto, nunca quise que esto pasara así, lo sé, dije. Pero pasó, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Salió de la cafetería sin mirar atrás, probablemente para pasar el resto del día tratando de averiguar cómo explicarles a sus amigos y colegas por qué estaba a punto de retractarse públicamente de todo lo que les había contado sobre su relación con Carlos Ferrer. Pedí otro espresso y revisé mi teléfono. Elena Soto me había enviado un mensaje de texto con una foto de su oficina. El equipo estaba celebrando su nueva financiación con champán, que probablemente costaba menos que el almuerzo habitual de Sofía. Una celebración real, de personas que realmente habían logrado algo. Para mañana por la mañana, todo el mundo en el Círculo Legal de Madrid sabría la verdadera historia detrás de la educación legal de Sofía García. Y por primera vez en semanas, me apetecía leer los comentarios. 6 meses después, me encontraba de pie junto a la ventana de mi nuevo apartamento con vistas al río Manzanares, tomando un café que no costaba 15 euros y sintiéndome genuinamente satisfecho por primera vez en años. 2 dormitorios, suelos de madera y ni una encimera de mármol que gritara cuánto dinero tenía ni baratijas de diseñador. Simplemente un lugar normal donde una persona normal querría vivir. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas. Rápido, limpio y exactamente según las condiciones que había expuesto en ese sobre que la señorita Jiménez había entregado, lo que parecía toda una vida atrás. Sofía había firmado todo sin intentar negociar, probablemente porque su abogada le había explicado en términos muy pequeños lo que sucedería si intentaba luchar contra un hombre que documentaba cada transacción financiera con la precisión obsesiva de un contable suizo. Se había mudado a Sevilla, trabajando para una clínica de ayuda legal sin fines de lucro que ayudaba a familias de bajos ingresos con disputas de vivienda. No perdí la ironía de que pasara del derecho corporativo en el barrio de Salamanca a ayudar a personas que realmente no podían permitirse contratar a un abogado.
Quizás el hecho de haber tenido un chequeo de la realidad financiera le había dado una perspectiva sobre cómo se veían los problemas reales. El mes pasado me envió una carta escrita a mano, no mecanografiada, sino escrita a mano, y de alguna manera era más personal que cualquier cosa que hubiera hecho en el último año de nuestro matrimonio. Finalmente entiendo la diferencia entre reputación y valor, escribió. Lamento haber tenido que perderlo todo para descubrirlo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio. No como un recuerdo exacto, sino como un cierre, como prueba de que la mujer con la que me había casado todavía existía en algún lugar debajo de ese pie de foto de Instagram y las tonterías de networking profesional. Carlos Ferrer, de alguna manera, había aterrizado de pie. Estaba trabajando para un bufete de abogados mediano en Chicago, manejando casos de cumplimiento corporativo que probablemente le parecían tan aburridos que le sacaban lágrimas después de haber dirigido su propia empresa. Su perfil de LinkedIn lo enumeraba como socio senior asociado, que en términos corporativos significaba ex-CEO, ahora empleado de otra persona de nuevo. La prensa legal había pasado a otras historias, pero su nombre todavía se mencionaba ocasionalmente como una advertencia sobre los peligros de una rápida expansión corporativa sin el respaldo financiero adecuado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Elena Soto. Acabamos de cerrar el contrato con Morrison. Un acuerdo de 2,8 millones de euros al año. ¿Una copa a las 6? Sonreí y respondí. Por supuesto. Yo invito. Techlex Solutions se había convertido exactamente en lo que esperaba cuando escribí ese cheque en el almacén de Parque Tecnológico de Madrid. Habían conseguido 12 clientes importantes, abierto oficinas en Boston y San Francisco, y estaban siendo cortejados por firmas de capital de riesgo, que querían liderar su ronda de financiación Serie B. Elena Soto había aparecido en la portada de una revista de tecnología legal como una de las 30 innovadoras menores de 30 años de la industria. Y a diferencia de cualquier otra persona que pudiera mencionar, ella realmente se lo merecía. Ahora pasaba mis días haciendo cosas que realmente importaban, dando conferencias invitadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense sobre la intersección de la tecnología y la práctica legal, asesorando a otras startups que querían resolver problemas reales en lugar de simplemente perseguir valor, y trabajando en la junta directiva de Techlex Solutions, observando a personas brillantes construir algo que todos sabíamos que duraría. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ruido distante de la ciudad haciendo lo suyo. No había muebles de diseño que costaran más que un coche, ni colecciones de arte que existieran para impresionar a los invitados a la cena. No había evidencia de una vida construida con alguien que no quería construir nada conmigo. Solo la luz del sol, un buen café y la satisfacción de haber ganado. Y no gané porque destruí la estabilidad financiera de Sofía, o porque terminé la carrera de CEO de Carlos Ferrer, o porque los hice a ambos enfrentar la realidad de sus elecciones. Gané porque me liberé de una relación construida sobre transacciones en lugar de confianza, de apoyar a personas que veían mi dinero como un derecho, no como un regalo. Gané porque finalmente estaba invirtiendo en cosas que merecían tener éxito, trabajando con personas que querían construir, no solo consumir, viviendo una vida que me pertenecía, en lugar de interpretar un papel en la fantasía de las redes sociales de otra persona. Mi teléfono sonó. Era Elena Soto de nuevo. Cambio de planes, dijo. Todo el equipo quiere celebrar el contrato de Morrison. Estamos pensando en ese nuevo lugar en la azotea del Parque Tecnológico de Madrid. ¿Vienes? Miré alrededor de mi apartamento normal, con mis muebles normales y ni un solo momento digno de Instagram. Y me di cuenta de que no había ningún otro lugar donde preferiría estar que celebrando con las personas que realmente habían logrado el éxito. Voy, dije. Nos vemos allí, tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta, dejando atrás la luz del sol, el silencio y la satisfacción de una victoria bien ejecutada. Era hora de celebrar con la gente que entendía la diferencia entre construir algo real y simplemente parecer exitoso en línea. Hace 6 meses, cuando estaba fuera de esa puerta cerrada del hotel, pensé que mi vida había terminado. Resulta que acababa de empezar.